Buenas noches, doctor. Yo y mi grupo vamos a hablar de lo que es diabetes mellitus en altura. Algunos de los temas que vamos a abordar son estos. Empecemos. Epidemiológicas de los niveles glucémicos y los determinantes relativos a diferentes altitudes entre los tibetanos en China. Como introducción vamos a tener que la diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas más comunes en todo el mundo y continúa aumentando en prevalencia y carga de enfermedad. En cuanto a materiales y métodos, se seleccionó una muestra representativa de la población con 1.659 tibetanos en China utilizando el método de muestreo aleatorio por conglomerados. Altitud, condado, municipio y aldea. Por consiguiente, se obtuvo una altitud más baja, menor a 3.500 metros, una altitud moderada de 3.500 a 4.000 metros y una altitud alta mayor a 4.000 metros, ¿no? En cuanto a las definiciones, el grupo normal se definió con un rango de 3,9 a 6,1 milimoles por litro para glucosa en plasma en ayunas, menor de 7,8 milimoles por litro para glucosa postprandial de 2 horas y de 35 a 145 pimoles por litro para insulina. En cuanto a los resultados, factores asociados con los niveles de glucosa en sangre en el análisis univariado. En cuanto a la altitud más baja, la edad, la hipertensión, la residencia y los triglicéridos fueron factor de riesgo para la glucosa plasmática en ayunas. La edad y los triglicéridos fueron factores de riesgo para glucosa postprandial y la residencia fue factor de riesgo de insulina. En cuanto a la altitud media, el género, LDL y el colesterol total se asocia con glucosa postprandial. La edad, la educación, el consumo de alcohol, los triglicéridos y las LDL se asociaron con la glucosa postprandial. Y en cuanto a la altitud más alta, los triglicéridos fueron el único factor de riesgo para glucosa plasmática en ayunas y glucosa postprandial. En cuanto a las conclusiones, de acuerdo con los hallazgos anteriores, es evidente que hay menos factores de riesgo de hiperglucemia en los residentes en altitudes cada vez mayores. Los factores de riesgo diferían según los niveles de altitud entre los tibetanos en China. Estos hallazgos sugieren que el manejo de los niveles de glucosa en sangre debe abordarse de manera diferente según los diferentes niveles de altitud. Mellitus tipo 2. Tenemos que saber que en los habitantes a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, normalmente van a requerir en su alimentación un mayor aporte de carbohidratos por la situación medioambiental. Y pues debido a que el alto consumo de alimentos ricos en carbohidratos incrementa, ¿no?, la aparición de diabetes tipo 2 e hipertensión también, ¿no? Y pues la vida en altura explicaría la mayor incidencia de los trastornos entre los habitantes de los valles del estado de Oaxaca, México, versus los habitantes en el litoral, pudiendo comparar estas poblaciones, ¿no?, con las nuestras. Y pues el objetivo es que se realizó un estudio comparativo descriptivo transversal entre poblaciones de altura y litoral de Oaxaca para conocer si los hábitos alimentarios repercuten en un mayor número de casos con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Entonces, el instrumento de cribado fue usado, ¿no?, para la recogida de datos sobre las preferencias alimentarias entre 205 usuarios de los servicios de nutrición del Instituto Mexicano de la Seguridad Social en habitantes del Valle y Litoral. El método SQL, que es una sigla, ¿no?, en español significa lenguaje de consulta estructurado. Bueno, este método SQL sirve, ¿no?, para la distribución de las preferencias alimentarias y análisis de contingencias para la relación de las variables. En cuanto a los resultados, nos mostró, ¿no?, que 19,40% de sujetos con diabetes mellitus tipo 2 en los valles versus un 7,97% en el litoral. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 va a depender de la altura, pero no del consumo de carbohidratos, ¿no? Esto lo podemos llevar a nuestras diferentes realidades, ¿no?, según en la localidad que nos ubiquemos, ¿no?
pues la hipertensión arterial no va a depender ni de la altura ni del consumo de HDC, ¿no? Entonces, en conclusión, el mayor número de habitantes amerindios en altura y la mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en los valles versus la costa sugeriría la hipótesis del genotipo económico, ¿no?, para la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. Metabolismo intermediario basal y postprandial en diabetes mellitus tipo 2 a nivel del mar y de la altura. Más que nada, hablando un poco de introducción del tema, si hablamos sobre la diabetes tipo 2, va a ser una enfermedad de alta prevalencia, ¿no? Como ya sabemos, a nivel nacional, a nivel mundial, tanto en la ingesta hipercalórica, una deficiencia o una mala nutrición, esto a nivel del mar y a nivel de la altura, ¿no? Otro aspecto a mencionar va a ser que el objetivo del trabajo fue tanto demostrar o comparar el metabolismo basal y postprandial en pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Esto tanto a nivel del mar como a nivel de la altura. Metodología utilizada: se estudió 33 personas normales y 33 personas con diabetes tipo 2, ¿no?, a nivel del mar en Lima, de 150 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, comparativa de las otras, que va a estar a 3.395 metros sobre el nivel del mar, esto dado en Cusco, ¿no?, en ambos géneros con edades de entre 40 y 70 años. En la tabla de abajo, en la tabla número 1, nos habla sobre las características de estas, tanto en variación de edad, peso, talla, índice de masa corporal, la circunferencia abdominal y demás presiones arteriales, que también se tomó, exámenes bioquímicos, ¿no?, como el HDL y demás, insulina, glucosa, otros aspectos medibles, ¿no?, en las condiciones basales también, que se determinó tanto la glucosa, los niveles de colesterol y hemoglobina también. Como resultados, podemos encontrar que en los pacientes diabéticos a nivel del mar tuvieron un índice de masa corporal, una circunferencia abdominal, una glucosa, triglicéridos más altos que sus controles, ¿no? Los diabéticos ya también de altura tuvieron unas cifras mucho más altas de estos parámetros igualmente. Como discusión, vamos a tener que el metabolismo intermediario basal, esto nos va a hablar sobre una alteración, ¿no?, que van a ver tanto en estos parámetros con un marcado comparativa de lo que va a ser la masa corporal. Por tanto, en la altura se ha descrito que los diabéticos tipo 2 van a tener un perfil metabólico semejante, pero en el que la hipertrigliceridemia y concentraciones de más van a estar mayores de lo normal, ¿no? Entonces, por conclusión, vamos a tener que la diabetes tipo 2 va a alterar tanto el metabolismo intermediario, tanto basal como postprandial. Esto como una respuesta a la diabetes. Gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con lo que es hipoxia crónica y su relación con la obesidad. Se va a estimar que la prevalencia de sobrepeso a nivel mundial va a ser un total de 23,2%. De estas, respectivamente, en hombres va a ser 24% y 22,2%, 22,4% en mujeres, ¿no? Bueno, vamos a ver también lo que es la prevalencia de la obesidad en el Perú, ¿no? Entonces, primero vamos a ver como un antecedente lo que es lo que pasa en Estados Unidos de Norteamérica, que se nos va a indicar que la prevalencia de sobrepeso y obesidad juntas fue estimada en 65,7% y la prevalencia de la obesidad fue de 30,6% entre los años del 2001 y el 2002, ¿no? Entonces, después vamos a ver lo que es la prevalencia en el Perú en los años del 98 al 2000, que se nos menciona que se estimaron prevalencias de sobrepeso que eran de 44 y 40, ¿no? Mientras que la prevalencia de obesidad fue de 16 y 23% en lo que corresponde al género masculino y también a mujeres, ¿no? En este caso. La prevalencia actual en el país, en el Perú, se nos va a indicar que tenemos una prevalencia de obesidad que va a ser de 11,1% y 21,7% en varones y mujeres respectivamente, mayores de 20 años, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo como un antecedente. Bueno, aquí podemos ver unos cuadros que nos va a hablar, bueno, que va a haber una relación entre lo que es uno de estas variables que van a ser la edad y el otro lado va a ser la población con obesidad en porcentaje, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que, por ejemplo, de 29 y 49 van a tener un porcentaje más o menos del 30%, ¿no? Igual de aquí de 69 a
de 60 a 69 podemos ver que aproximadamente podría ser un 31 o 35% por aquí, ¿no? Por otra parte, aquí tenemos otro cuadro que va a explicar que en porcentajes de edad específica de adultos peruanos, ¿no? Aquí también la edad y también la población con obesidad, ¿no? En porcentaje. Esto es en lo que corresponde a mujeres y esto es con lo que responde a hombres, ¿no? Entonces tenemos que en hombres vamos a tener que de 50 a 59 años va a tener un 20% en lo que corresponde al porcentaje de obesidad. Bueno, aquí tenemos otro cuadro que va a hablar de la correlación entre altitud y prevalencia de obesidad en adultos de Estados Unidos. Eh, bueno, aquí tenemos la altitud, ¿no? Entonces, podríamos decir que aquí a mayor altitud, mejor dicho, tenemos una menor prevalencia en porcentaje de obesidad, ¿no? Entonces, cuando es menor altitud, tenemos más obesidad, según estos datos, ¿no? Que se recopiló en este estudio. Bueno, vamos a hablar ahora también de lo que es la comparación entre la prevalencia de Perú con otros países, ¿no? Tenemos uno de los ejemplos que es como los nepalíes y los tibetanos, eh, que, bueno, se indicaba en el estudio que se realizó en estos lugares que se encontró que las prevalencias de la obesidad y también la obesidad central disminuyeron significativamente con lo que es la altitud, ¿no? Entonces podemos decir que a mayor altitud va a haber una menor obesidad en este caso, ¿no? Va a tener una menor obesidad. Según este ejemplo, bueno, este estudio que se hizo, ¿no? En los nepalíes y los tibetanos. Por otro lado, tenemos lo que es Arabia Saudita, que se nos indicaba una prevalencia, ¿no? De mayor del 55,7%, ¿no? En sujetos nativos residentes de la altura a aproximadamente 3.150 metros, que en sujetos nativos residentes a 500 metros, siendo la prevalencia de la obesidad en la altura mayor en las mujeres, ¿no? Entonces aquí fue la prevalencia mayor en las mujeres. Por otro lado, también tenemos un estudio que se hizo en Pakistán, en el distrito especialmente de Hisar, ¿no? Que es una localidad allá, que está más o menos a unos 2.436 metros. En este estudio se reportó en 2004 prevalencias ajustadas, ¿no? Para lo que es edad, de sobrepeso de 12,6% y de 11%, mientras que la prevalencia de la obesidad fue de 1,8% a 2,5% en varones y mujeres respectivamente. También se hizo otro estudio que es en México, ¿no? Aquí en México, que es más o menos la Ciudad de México, que está más o menos a esta altitud de 2.420 metros, que fue estimada en 31%. Entonces en México teníamos 31%, ¿no? Lo que corresponde al rango de la obesidad en este caso. En adultos que tenían más o menos de 25 a 64 años. Y bueno, en Ecuador tenemos un estudio, ¿no? Que se hizo en que va a indicar en lo que son prevalencias de sobrepeso y obesidad en estudiantes de edad escolar en menor altura, ¿no? Que fue de más o menos un 11% aproximadamente. Entonces podemos ver aquí las diferentes comparaciones que se puedan hacer, ¿no? De las prevalencias de obesidad en comparación a lo que vimos más antes, ¿no? En el Perú. Aquí tenemos un cuadro que habla, ¿no? De la prevalencia de obesidad en lo que son poblaciones adultas ubicadas por encima de los 1.500 metros de altitud comparadas en prevalencias en Estados Unidos y a nivel mundial. Como ya mencionamos, aquí tenemos LARI Perú, por ejemplo, tenemos que la obesidad, va a estar medida en porcentaje. Tenemos que, por ejemplo, el LARI va a ser aproximadamente un 9% por aquí. En Perú tenemos un total de pues un 17%, 18%, y en Nepal que vimos, ¿no? Que es más o menos un 13% más o menos, ¿no? Si lo medimos de esta manera. Entonces tenemos aquí varios lugares: Nepal, Ecuador, la Sierra de Perú, el Tíbet, diferentes lugares con los que podemos compararlo. Bueno, por otra parte tenemos lo que son factores importantes, ¿no? Se nos mencionan que va a haber factores modificables que pueden ser como el estilo de vida, mejor dicho, como la alimentación y la actividad física, que van a contribuir en lo que es la etiopatogenia y obesidad. Asimismo, también se puede ver lo que son factores hereditarios que nos van a ayudar a explicar lo que son estas diferencias. Otro factor importante relacionado a lo que es la altura, relacionado, mejor dicho, a la exposición a la altura, lo constituye la disminución del apetito, ¿no? Entonces, este es otro factor importante que tenemos que tener: la exposición a la altura. Va a haber una disminución de lo que es el apetito. Y también va a haber un incremento de lo que son niveles de leptina.
Los niveles de leptina, bueno, primero vamos a hablar de lo que es la leptina rápidamente, que es una hormona que va a ser producida por la célula adiposa, cuya función es principalmente lo que es intervenir en la regulación del apetito. Entonces, justamente de eso se ve esta relación que tiene, ¿no?, la leptina con la disminución del apetito. En este caso, los niveles de leptina se han reportado elevados en la exposición aguda o subaguda a la altura, pero al parecer en este caso no van a ser sostenibles en el tiempo. En cambio, en lo que van a ser sujetos que van a ser residentes en la altura, el hallazgo de los niveles de leptina nos muestra una relación inversa, ¿no?, con el nivel de altitud en este caso. Bueno, aquí tenemos un estudio que se hizo en el 2016 que que se tenía como una población a 31.549 sujetos, de los cuales 17.537 eran mujeres mayores de 20 años de edad. Y bueno, se podía ver que había una relación inversa entre lo que es altura y obesidad y entre altura y diabetes. Pero esta solo fue encontrada en lo que es el género masculino, ¿no? En este caso. Y bueno, después de todos estos hallazgos que se encontró, se concluyó que los peruanos que van a vivir en grandes alturas van a presentar una menor prevalencia de obesidad, ¿no? Menor prevalencia de obesidad abdominal que en los residentes a alturas más bajas. Eso sería. Bien, continuando con lo que vendría a ser la resistencia a la insulina y altura, vemos que según la clasificación de Hinsworth, se observó la respuesta a la insulina en pacientes diabéticos y se clasificó en dos grupos característicos, uno que vendría a ser sensible a insulina y otro que son insensibles a la insulina. Es claro detallar que los pacientes que normalmente presentan sobrepeso u obesidad normalmente ya tienen una predisposición para presentar resistencia a la insulina, mostrando signos clínicos como en este caso que vendría a ser la acantosis nígrica, ¿no? También podría ocuparse, ¿no?, de lo que es a nivel cervical, axilar o la región inguinal. Este hallazgo principalmente nos llegaría a sospechar de lo que vendría a ser una resistencia a la insulina. A pesar de generar niveles elevados de insulina, no se observa efectos biológicos característicos a nivel de órganos blancos por el momento. Entonces, actualmente se ha observado deficiencia del efecto biológico. En algunos estudios iniciales, lo que se observó principalmente es el incremento de concentraciones de insulina, denominado como hiperinsulinismo. También se observó lo que es la disminución de receptores celulares de la insulina en cuanto a lo que vendría a ser la cantidad y lo que es la afinidad. En pacientes que son diabéticos tipo 1, la resistencia a la insulina no va a ser un factor determinante, como sí lo es en los pacientes de diabetes mellitus tipo 2, en la cual la resistencia a la insulina sí va a ser el factor primordial, ya que en ellos va a conservar lo que es la deficiencia severa de la insulina. Bien, ahora vamos a ver lo que es un estudio que se realizó en el año 2007, donde se hizo lo que es un monitoreo de continuo en el tiempo la glucosa durante 12 horas utilizando lo que es el glucosensor Unitec ULM. Bien, este fue fabricado en Alemania, ¿no? Como podemos ver, en acá se van a estudiar lo que son dos grupos. En el primer grupo, lo que podemos ver es que se observó lo que es la ciudad de Huancayo y en el segundo la ciudad de Lima. Los niveles de Huancayo a nivel del mar fue aproximadamente de 3.200 metros sobre el nivel del mar, mientras que de Lima fue aproximadamente de 1.500 metros sobre el nivel del mar. El promedio de la glicemia obviamente va a ser distinto entre los dos. En la altura fue aproximadamente de 52.4, mientras que a nivel del mar fue de 73 miligramos por decilitro. No se dio diferencia significativa en estos grupos de insulinemia, pero el hecho de encontrar una menor glicemia en todos estos pacientes de Huancayo y no diferencias en niveles de insulina sugiere una existencia de una mayor sensibilidad a la insulina, ¿no?, en la altura. Y todos los estudios mencionados han sido realizados en lo que son sujetos nativos. Es importante recordar que existen otros factores que pueden modificar estos, como sería el frío. También podría ser lo que son los rayos UV y en ocasiones la genética. Bien,
En cuanto a estos últimos estudios, vemos que en el 2010 se realizó lo que es un tipo clampeo hiperglicémico a 125 miligramos por decilitro en sujetos de altura, en Huancayo de igual forma a 3.200 metros sobre el nivel del mar y en Lima a 150 metros sobre el nivel del mar. Lo que se observó característicamente fue el consumo, ¿no?, de la glucosa que se produjo a los 20, 30, 40 y 50 minutos, y el índice de la sensibilidad insulínica fue de un aproximado de 15.3. Entonces, esto nos indica principalmente que la mayor utilización de glucosa se consigue con menos niveles de insulina, lo cual puede interpretarse como una mayor sensibilidad de la insulina en lo que se vendrían a ser los sujetos de altura, ¿no? En este caso, prevalentemente Huancayo.